Y allá se fue Gustavo a preguntarme, a pedirme información. Teníamos una casetica porque estábamos en el momento de hacer activismo político con la Unión Patriótica, y él se acercó y yo no lo atendí. Yo le dije no, que lo atienda otra persona, y allí pues se volvió sospechoso, que fuera insistente, volvió otra vez, y yo le dije a los camaradas, a los compañeros de la Unión Patriótica, también de la Juventud Comunista: ese tipo sospechoso, está muy raro, porque yo no sé por qué insisten en hablar conmigo. Le íbamos a echar la policía a Gustavo Petro. Un cordial saludo para todos los seguidores de quienique.com. Estamos con Mariluz Herrán. Ella es activista política y también ex esposa de Gustavo Petro, que vamos a estar hablando sobre su vida, sobre su recorrido político y sobre su actualidad. Mariluz, un gusto saludarte. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Un saludo especial a todas y a todos. Bueno, yo quisiera comenzar preguntándote, ¿quién es Mariluz Herrán? ¿Cómo te describes tú? Bueno, Mariluz Serrano es una mujer que ha luchado por más de 35 años en un proceso de cambio y transformación para Colombia. He venido desde los 11, 12 años en este proceso. He tenido en el camino situaciones muy, muy difíciles, pero también me he encontrado con personas maravillosas que nos hacen sentir que sí es posible cambiar el rumbo del país. Mariluz, cuéntanos un poco de tu vida. ¿Cómo empiezas a involucrarte en lo político, en esa preocupación por la política? ¿En qué época, qué año? ¿Cómo empieza esa inquietud? ¿A qué edad tenías? Bueno, yo vivía en el barrio Gaitán, en Bucaramanga. Soy hija de una mujer negra que se enamoró, tuvo una relación muy corta con un señor extranjero, un lituano, que fue el que hizo las obras carreteables de Cúcuta a Bucaramanga y la de Riohacha a Maicao. Y ella, al encontrarse embarazada, pues se escondió del señor pensando que se la iba a llevar o la iban a vender. Algo raro le pasó a mi mamá por la cabeza. Un hombre fue quien se enamoró de ella y quien me dio el apellido Herrán, Carlos Herrán, Carlos Eduardo Herrán, y fue mi padre y fue mi compinche, mi apoyo permanentemente. Y allí él fue el que me apoyó. Allí en el barrio Gaitán, me vinculé a un grupo juvenil a los 11 años, y allí empecé el proceso de trabajo social. Hacíamos trabajo social en el barrio Gaitán y en un barrio más abajo que era de menores recursos. Este es un barrio de clase media baja, de clase baja, allí en Bucaramanga, con muchas necesidades para la gente. Un barrio obrero. El barrio Gaitán es un barrio obrero. Allí quedaba la fábrica de calzado El Roble. Ya eso no existe. Había muchas casas guarnecedoras en donde se contrataban a las personas para coser los zapatos, para pegarlos, no sé bien cómo se dice, de guarnecedoras. Y estudié en colegio privado, hice mi primaria en un colegio privado, en el San Vicente Ferrer. Mi secundaria la estuve haciendo en el María Goretti, en la presentación también. Muy buena estudiante, siempre fui buena estudiante. Salí becada de mi primaria para la secundaria, pero no fui a estudiar al Colegio El Pilar, me fui para el del María Goretti, me fue bien allá, y allí fue donde me vinculé a la Juventud Comunista, a la Unión Patriótica, y luego me vinculé al M19, haciendo sobre todo mi trabajo social en la ciudad de Bucaramanga. Uy, eso ya hace rato, cuando, o sea, eso fue como empezando los años 80, imagínense. A los 15 años ya estaba como dicen en el argot de nuestro, ya estaba quemada, me reconocía mucha gente. En el 86, 87, pues por acá ver esta grande cicatriz, por acá tengo otra. Le pagaron a un sicario de la Brigada Quinta para que me matara. Eh, pues, pues grité, me defendí, quedé viva, y bueno, quedé con la marca de por vida. Y ahí se habían llevado a mi papá, estuvo siendo torturado por Faruk Yanine Díaz en Aguachica, cuando le del ejército allá, y fueron 3 días de tortura sentado sobre un bloque de hielo, ya porque por mi militancia decían que era guerrillero, comandante guerrillero. Él nada tenía que ver, y él era amigo cercano a Horacio Serpa, y fue él quien ayudó a encontrarlo y lo liberaron. Ahí entendí que yo me tenía que ir de Bucaramanga. Fue cuando conocí a Gustavo Petro,
empezando el 88. Y bueno, de ahí ya no podía seguir. Empezamos a hablar como compañeros. Ya luego pues ocurrió la relación. Él estuvo preso 2 meses en Barranca. Lo cuenta en su libro, ¿no? Y al salir de la cárcel, pues me buscó y me fui con él estuvimos acá en Bogotá unos días, una semana larga. Luego estuvimos en el Cauca, fuimos al Palo Cauca y terminamos en el departamento Tolima en la compañía Jorge Eliezer Gaitán. ¿Qué era lo que veías en esa época que te impulsaba a querer una revolución? ¿Qué era lo que veías socialmente, políticamente? Lo mismo que estamos viendo hoy. La misma, o sea, Colombia, nosotros hemos crecido en un país marcado por la violencia. Ni tus tatarabuelos, ni tus bisabuelos, ni nuestros abuelos, ni nuestros padres han vivido en un país que tenga paz. Esto ha sido fruto de la exclusión, del olvido del Estado, y esto ha hecho que se haya involucrado a la población civil en una guerra sin fin, en donde yo sí soy franca, el terrorismo de Estado siempre ha estado a la orden del día, viendo pues todo lo que ocurre con las masacres, los asesinatos, la pobreza, la exclusión. Aquí la gente todavía se sigue muriendo a las puertas de los hospitales como hace años. Aquí todavía los niños llegan con los zapatos rotos al colegio, a la escuela como hace años. Aquí yo no sé qué ha cambiado. Yo creo que hemos avanzado en los derechos de nuestras mujeres, en la visibilización y la defensa de nuestros niños, en la defensa de nuestros adultos mayores, pero eso no es suficiente, porque eso también parece ser letra muerta. No ha cambiado, eso no ha cambiado y por eso seguimos incesantemente luchando día a día y configurando todas las estrategias posibles para tener una Colombia que nos permita vivir mejor, con la dignidad que nos merecemos, con las condiciones de vida básicas para darle al pueblo colombiano lo que necesita y sobre todo esperando que sea el pueblo colombiano el que por fin entren en razón y digan estamos equivocados con esta opción y queremos un gobierno distinto. Cuando a mí me llevaron unos señores del F2, primero me hicieron eso, luego me llevaron a los 16 años a los calabozos del F2, allá me golpeaban con una cacha de revólver y me decían, ¿quién le lavó el cerebro? Les decía, a mí nadie me ha lavado el cerebro cuando nosotros estamos viendo alrededor tanta pobreza, tanta discriminación y tanta exclusión. Eso es lo mismo que uno puede decirlo ya al pueblo colombiano. Tú ya llegas, yo he recorrido Colombia por año y medio, me he recorrido todas las regiones, casi quería para la tercera vuelta recorriendo los municipios y allí tú te sientas, yo hoy me siento frente a la gente porque el ejercicio es ir a escuchar a la gente, ir a entender sus necesidades. Nosotros tenemos que cambiar la forma de hacer política. La forma de hacer política es escuchar, ser unas esponjitas, unas escuchas de qué está sintiendo el pueblo colombiano, ellos qué están pensando y también qué nos proponen para ayudar a cambiar, porque nosotros no nos las sabemos todas, pero necesitamos de ese insumo de la gente que nos diga por qué situaciones están viviendo, qué no entienden, qué no comprenden y qué quieren mejorar. Y eso es lo que me llevó hace ya más de 35 años a pensar que yo debía ser parte de un cambio para Colombia y no me arrepiento absolutamente nada de lo que he hecho. Más bien uno se puede arrepentir de cosas que ha dejado de hacer, pero vamos, ahí he seguido adelante. Hay cosas que me duelen, las cosas de mis hijos, pero yo voy con mucha fuerza todavía. Usted en esa época no solo era militante, sino también una líder, porque era muy reconocida precisamente por todo lo que me comenta. ¿Qué era lo que la hacía una líder? ¿Qué era lo que la impulsaba en una época pues, tan complicada, ¿no? No solo por la violencia, sino por el machismo. ¿Cómo se pudo dar a conocer con todo esto en contra? Pues no, mira que no es necesario darnos a conocer con nada, simplemente nosotros, no, yo no sé, yo siempre he tenido como algún papel de liderazgo, porque siempre ayudar a organizar, como siempre proponiendo ideas, nunca me quedo quieta, soy hiperactiva pues, siempre estoy pensando en qué más cosas podemos hacer, cómo lo podemos hacer, convocando, invitando. Estoy en eso, generalmente estoy en eso, siempre estoy en eso. Bueno, ¿y cómo conoció a Gustavo Petro, digamos? ¿Cómo llega a conocerlo a él? ¿Cómo llega a encontrarse
lo en su vida, bueno, él siendo de Zipaquirá, usted viviendo en Santander. Bueno, Gustavo Petro cuando salió de la cárcel, él se reunió con Carlos Pizarro y Carlos Pizarro lo envió para Santander. Él era el comandante en Nororiente, entera de la Dirección Nacional del M-19, y Pizarro lo envió a Santander. Allí pues yo tenía mi militancia con la Juventud Comunista y con el M-19 a la par, pues también hacíamos el activismo en la Unión Patriótica. Recuerdo que eran las primeras elecciones de la primera elección popular de alcalde. Él llegó allá y le pregunté, algún compañero le dijo que le presentara a los compañeros de la guerrilla urbana, y ahí el compañero Nelson, a quien ya asesinaron, los presentó, pues no personalmente, le dijo, ella está allá en el Parque Santander, allá en el Parque de la Sagrada Familia, y allá se fue Gustavo a preguntarme, a pedir mi información. Teníamos una casetica, porque estábamos en el momento de hacer activismo político con la Unión Patriótica, y él se acercó y yo no lo atendí, yo le dije no, que lo atienda otra persona, y allí pues se volvió sospechoso, que fuera insistente, volvió otra vez, y yo le dije a los camaradas, a los compañeros de la Unión Patriótica, también de la Juventud Comunista, ese tipo sospechoso, está muy raro, porque yo no sé por qué insisten en hablar conmigo. Le íbamos a echar la policía a Gustavo Petro. Él se alejó y se fue para la esquina de la calle 36 con carrera 20, creo que es esa, en la Librería Nacional, creo que ahí quedaba la Cámara de Comercio, y se quedó ahí, luego se fue. No, luego volvió otra vez, insistió en hablar conmigo, yo le di la información que requería. A los 2 días, el compañero Nelson nos puso la cita en una cafetería cerca al estadio en Bucaramanga. Yo fui, yo recuerdo que tenía un pantalón negro, una blusita amarilla corta, no sé qué zapatos tendría, y duramos horas y horas hablando, tan es así que nos cogió la noche y nos fuimos a la rotonda del estadio y allá nos atracamos. Él tenía 80.000 pesos en esa época en su bolsillo, yo tenía un reloj que me había regalado mi papá. Atracaron al comandante en Nororiente por estarme enamorando, supongo. Esa fue como la primera experiencia que tuvimos con él. Él luego me visitaba mucho, pues siempre pensé que era la cuestión, era el compañero, siempre muy respetuoso conmigo, y ya luego, pues yo no sé, él mismo se fue haciendo planes sin consultarme, sin decirme nada, como que pensó que esa era la mujer que él quería para que estuviera con él, y hizo muchos planes, hasta alcanzó a arrendar una casa en Barranca Bermeja y no sé qué más cosas pensó el hombre. Y allí fue donde lo cogieron preso, y cuando salió de la cárcel fue que me buscó y me fui con él. Mi papá pues obviamente muy molesto lo iba a denunciar por secuestro, lo iban a denunciar porque yo era menor de edad y se robó mi hija, dijo mi papá. Pero bueno, no pasó nada porque ya después lo conocieron y se dieron cuenta que era un excelente hombre. ¿Y qué edad tenía usted, Mariluz, cuando lo conoció? Estaba terminando mis 16 años, 17 años más o menos, sí. Y después, ¿cómo sigue esa historia? ¿Terminan casados? ¿Cómo sigue esa historia? Pues nos fuimos para el Tolima. Él perteneció a la comandancia de la compañía Jorge Eliezer Gaitán, yo era su compañera, pero a la vez él siempre me motivaba a hacer mi trabajo político, clandestino, obviamente. Y uno de mis papeles allá era, como yo tenía quinto de bachillerato, 10.º grado, era como de las más estudiaditas en esta guerrillerada, le daba clases a los compañeros, les leía, hablábamos de historia, de geografía, sobre todo historia. A mí siempre me ha gustado la historia. Y allá yo daba clases con los compañeros. Luego me encomendaron una misión muy importante y fue la de buscar periodistas. Vine hasta Bogotá para decirles que nosotros, los del M-19, pensábamos empezar un diálogo de paz, un diálogo nacional. Y me vine acá, recuerdo que invité a Diana Turbay, a Hernando Corral, a Raúl Benoit, no me acuerdo el nombre de los otros periodistas. Ese fue como mi papel fundamental en el inicio del diálogo en el 88, creo que fue ya en enero 89 en el Tolima, y luego pues me metieron presa, un compañero me delató, me entregó, y tuve el apoyo de Gustavo Petro permanentemente. Él siempre iba todos los sábados, me visitaba, ya una chuspita,
de mercado. Yo tenía en la cárcel distrital de Ibagué un fogoncito de esos de mechas de petróleo, creo que son esos fogones, y esos que le suben y se le baja la mecha. Y yo cocinaba ya con otra compañera guerrillera que también habían detenido en el terminal de transportes. Y bueno, él era el que me llevaba al mercadito permanentemente todos los sábados. No había visita conyugal, era la visita ahí en un patio grande. Y yo allá en la cárcel ejercí también el liderazgo, no me podía quedar quieta. Y me reuní con el director de la cárcel para solicitarle que ya no nos encerraran a las 5 de la tarde, sino a las 8 de la noche, como los hombres, porque había un patio para hombres. A ellos lo encerraran a las 8, era toda la cárcel, nosotras éramos por allá metidas en un rincón, le llamaban el chalet, el patio 7, y ya nos encerraran a las 8 de la noche, dije que las estrellas, la luna, no sé qué, propuse toda poética con el rector, con el director de la cárcel, y organicé comités, comité de salud, comité de deportes, comité de música, comité cuanto se me ocurrió y sacaba esas presas del patio, nos íbamos al casino, al coliseo, a tocar música. Yo aprendí a tocar el saxofón, el clarinete, ellas también, aprendí a jugar minitejo. Miren, en la cárcel es que uno en las peores circunstancias de las adversidades hay que sacar lo mejor siempre. Y ayudé a vivir a esas mujeres, a vivir la cárcel con dignidad, porque a veces se piensa que por estar presos perdemos hasta la dignidad, y no, señor. Allá conocí situaciones muy complejas de mujeres que metían a la cárcel 18 meses porque no permitían ser violadas por los policías en el calle de la 21, allá en la ciudad de Ibagué. Era muy difícil las historias que ellas me contaban. Recuerdo que el F2 le pagó a una señora que le decían la pistolera para que me matara dentro de la cárcel, y la señora, al ver mi liderazgo, mi proceso con las mujeres, ella me dijo: mamita, me mandaron a matarla, pero yo a usted no le voy a hacer nada. Y ella pidió que era una mujer tan peligrosa que solamente la dejaban en el calabozo. Ella no duró más de 2 meses en la cárcel, o un mes. Esto era solamente para que atentara contra mí. Ya cuando salí de la cárcel, ya se había hecho la dejación de armas, fui la primera mujer presa en salir en libertad, pues todo lo hizo Petro por mí. Él estaba desesperado porque yo saliera de la cárcel, y me recogió en un trooper blanco con 3 escoltas del F2. Me pareció extrañísimo que con los del F2 se me habían golpeado, asemejaba al F2 con el mismo B2 que me habían torturado a mis 15 años. Entonces uno dice: ¿cómo así que ahora estamos con esta gente que nos ha hecho tanto daño? Luego, pues uno intercambiando con estas personas se da cuenta que efectivamente son personas como todos nosotros, que algunos toman decisiones equivocadas, pero que también hay gente muy buena en los cuerpos de inteligencia también, en los cuerpos armados del Estado colombiano. Y ahí empezamos el proceso con Gustavo, lo acompañé permanentemente en su recorrido por Cundinamarca cuando lo propusieron de candidato a la Cámara, su primera candidatura. Él estuvo, yo me puse a estudiar, me tocaba estudiar, él me dijo: tú tienes que estudiar. Terminé mi bachillerato, una de las calificaciones más altas del ICFES, me fue súper bien, eso que llevaba como 2 años sin estudiar. Y entré, califiqué para la Universidad Externado, quería estudiar Relaciones Internacionales, Finanzas y Relaciones Internacionales, y pasé, fui la primera en la entrevista. Mi puntaje era mayor a 300, creo que ya pedían 254, y no, ellos no me dejaron estudiar allá porque había sido el M19 y yo tenía una barriga de 9 meses, tenía a mi hijo Andrés Gustavo que estaba por nacer, y me fui a estudiar a la Universidad Autónoma. Allá me gradué en Relaciones Económicas Internacionales, estudié 5 semestres de Ciencia Política en la Javeriana, y también me hice un posgrado en Derechos Humanos en la ESAP. He estudiado, me gusta estudiar. Luego me hice un diplomado en opinión, integración y periodismo, me la hice con la Universidad de Sucre. O sea, ahí hemos ido estudiando, me he ido preparando, que lo que uno debe aprovechar son todas las cosas que la vida nos ofrece, y no decir que no nos interesan, porque alguna cosa debemos aprender de ellas, de todas las oportunidades, y yo he sabido aprovecharla, no al máximo, pero he aprovechado un poco al menos de eso. Mariluz, muchas gracias, muy amable. Gracias por este tiempo, gracias por contarnos su historia, porque obviamente su historia es muy importante, obviamente por su protagonismo individual y también porque
conoce muy bien a Gustavo Petro. Gracias por todo. Bueno, gracias a ti, un fuerte abrazo y estaré pendiente.